El sonido no se detuvo. Al contrario, se volvió más claro a medida que avanzaban. Cada paso que daban hacía que ese golpe metálico resonara con más fuerza, más definido, como si el espacio mismo estuviera amplificando cada impacto. Ya no era algo lejano ni ambiguo. Era real. Y estaba cerca. El grupo avanzaba en formación cerrada, con movimientos medidos y silenciosos. Nadie hablaba ahora. No hacía falta. Cada uno estaba concentrado en lo mismo, entender que los estaban esperando. Joaquín sentía el cambio en el aire. No era solo tensión. Era algo más pesado. Más consciente. Zubat volaba a su lado, pero ya no se movía de forma irregular. Ahora mantenía una distancia constante, como si hubiera detectado algo que Joaquín todavía no podía ver. De vez en cuando emitía un chillido leve, bajo, como una advertencia contenida. Algo está ahí, murmuró Joaquín, casi para sí mismo. Aiko no respondió, pero redujo aún más la velocidad. El grupo avanzó unos metros más. Y entonces lo vieron. No fue una entrada abierta. Ni un claro. Fue una estructura. Una especie de sala semi intacta, oculta entre las ruinas, con paredes altas que apenas dejaban pasar la luz. El lugar estaba sorprendentemente conservado en comparación con todo lo demás. Y en el centro, algo se movía. El sonido metálico se detuvo. De golpe. El silencio que siguió fue peor. Joaquín sintió como su cuerpo se tensaba automáticamente. No se separen, ordenó Aiko en voz baja. Nidoran dio un paso al frente, bajando el cuerpo, lista para reaccionar. Growlithe hizo lo mismo, mostrando los dientes en un gruñido contenido. Pidgey descendió, quedando más cerca de Ren. Zubat retrocedió apenas unos centímetros. Y entonces, la figura se incorporó. No era un Pokémon. No del todo. Era una silueta humana, parcialmente cubierta por sombras, con una postura demasiado rígida como para ser casual. No parecía sorprendido. No parecía confundido. Parecía esperarlos. Llegaron, dijo. La voz fue clara. Demasiado tranquila. Joaquín frunció el ceño. ¿Nos estabas guiando?, preguntó, sin avanzar. La figura no respondió de inmediato. Dio un paso hacia adelante. La luz apenas alcanzó a mostrar parte de su rostro. Observándolos. Pausa. Guiar es una palabra optimista. El silencio se volvió más pesado. Máximo sonrió apenas, aunque esta vez había algo más en esa expresión. Entonces esto fue una prueba. Todas lo son, respondió la figura sin cambiar el tono. Aiko dio un paso al frente. ¿Quién sos? La figura inclinó levemente la cabeza, como si evaluara la pregunta. Alguien que necesitaba ver si valían el esfuerzo. Esa respuesta no ayudaba. Pero confirmaba algo. Nada de esto había sido casual. Joaquín sintió cómo el sistema reaccionaba otra vez, más intenso que antes, como si intentara analizar lo que tenía enfrente. Pero no aparecieron datos. Nada. Eso fue lo peor. No muestra información, murmuró Joaquín casi sin darse cuenta. La figura lo observó en silencio durante un instante, inclinando apenas la cabeza, como si analizara algo que no terminaba de encajar. Interesante, dijo finalmente. No sos como los demás. Silencio. Nadie habló. Pero todos entendieron lo mismo. Eso no era normal. Growlithe avanzó un paso, gruñendo con más fuerza. Quieto, ordenó Máximo, sin apartar la vista. Nidoran no se movía, pero su cuerpo estaba completamente listo para atacar. Zubat volaba más alto ahora, como intentando alejarse sin abandonar la zona. ¿Qué quieres?, preguntó Joaquín finalmente. La figura dio otro paso adelante. Ahora ya no estaba completamente en sombras. Pero aún así, algo no encajaba. Ver qué hacen ahora, respondió. Pausa. Porque hasta ahora, solo reaccionaron. El aire se tensó. Más. Y eso no alcanza. Joaquín apretó los dientes. Tenía razón. Y eso era lo peor. Entonces, dijo lentamente, ¿esto sigue? La figura lo observó en silencio durante unos segundos. Y luego, asintió. Ahora empieza de verdad. El silencio que siguió no fue miedo. Fue comprensión. Porque todos entendieron lo mismo. Lo que habían vivido hasta ahora, no era el problema. Era la preparación. El silencio que quedó después de las palabras de la figura no fue incómodo. Fue pesado. Como si cada uno estuviera procesando lo mismo al mismo tiempo, pero sin necesidad de decirlo en voz alta. Esto no había terminado. Ni cerca. Joaquín no apartó la mirada.
Por primera vez desde que todo había empezado, no sintió ese impulso de retroceder o esperar a ver qué hacían los demás. Algo había cambiado en los últimos minutos, algo que no tenía que ver solo con el sistema, sino con entender la situación. Hasta ahora, siempre habían reaccionado. Siempre habían respondido. Y eso ya no alcanzaba. La figura seguía ahí, observándolos con una calma que resultaba incómoda. No había tensión en su postura, ni señales de que fuera a atacar directamente. Eso era lo que lo hacía más peligroso. «Entonces no vas a atacar», dijo Joaquín finalmente, rompiendo el silencio. No fue una pregunta. Fue una conclusión. La figura esbozó una leve sonrisa. «Depende». Pausa. «De lo que hagas». Máximo soltó una pequeña risa por lo bajo. «Genial, un examen». Aiko no reaccionó. Pero tampoco intervino. Eso fue lo importante. Joaquín lo notó. Ella no estaba tomando el control. Le estaba dejando el espacio. Zubat flotaba a su lado, inquieto, moviéndose en pequeños círculos como si percibiera algo que no terminaba de entender. Joaquín bajó la mirada un segundo, pensando rápido. El sistema seguía activo. Pero no le iba a dar la respuesta. «Bien», murmuró. «Entonces probamos algo distinto». Levantó la vista. Y dio un paso adelante. El aire cambió. «Joaquín», empezó Ren, con duda. «Tranquilo», respondió sin mirarlo. «Si quisiera atacarnos, ya lo habría hecho». Eso era un riesgo. Pero también una apuesta. La figura lo observaba con más atención ahora. «Zubat», dijo Joaquín, más firme esta vez. El Pokémon reaccionó, estabilizándose en el aire. «Arriba. Mantente en movimiento». Zubat obedeció, elevándose un poco más, sin alejarse demasiado. No era una orden de ataque. Era posicionamiento. Joaquín no avanzó más. Se detuvo a una distancia segura. «No voy a esperar a que decidas por nosotros», dijo, manteniendo la mirada fija en la figura. «Si esto es una prueba, entonces la empezamos nosotros». Silencio. La figura no respondió de inmediato. Pero algo en su postura cambió. Levemente. «Interesante», murmuró. Y entonces, se movió. No fue un ataque directo. No fue rápido. Pero fue suficiente. Un paso hacia adelante. Y en ese instante, Joaquín reaccionó. «Zubat, ahora». «Interrúmpelo». El Pokémon descendió en un movimiento brusco, cruzando la trayectoria de la figura antes de que pudiera avanzar completamente. No fue un impacto fuerte. Pero rompió el ritmo. Eso bastaba. «Nidoran, atenta», ordenó Aiko de inmediato, entrando en la dinámica. «Growlithe, preparado», añadió Máximo. El grupo se alineó. Pero esta vez, no estaban esperando. Estaban presionando. La figura se detuvo. Miró a Zubat. Luego a Joaquín. Y sonrió. «Eso es mejor». El aire se tensó de nuevo. Pero distinto. Más directo. «Otra vez», dijo la figura. Y ahora sí, se movió más rápido. Joaquín ya no dudó. «Zubat, arriba y esquiva. No lo enfrentes directo». El Pokémon reaccionó, subiendo de golpe, evitando el contacto por poco. Joaquín dio un paso lateral. No hacia atrás. Hacia un lado. «Ren, cubrí la retaguardia. No te quedes quieto». ¿Sí? Máximo, presión frontal pero sin avanzar demasiado. «Entendido». Aiko, manténelo controlado. No eran órdenes perfectas. Pero eran decisiones. Rápidas. Coherentes. Reales. La figura se detuvo otra vez, esta vez no avanzó. Los observó a todos. Pero especialmente, a Joaquín. El silencio volvió. Pero esta vez, no era pesado. Era tenso, expectante. «Ahora sí», dijo finalmente. Pausa. «Empezaste a entender». Joaquín no respondió. Pero no bajó la guardia. Porque sabía algo. Esto, recién estaba comenzando. El aire no se relajó después de las palabras de la figura, al contrario, se volvió más denso, más directo, como si el entorno mismo estuviera esperando el siguiente movimiento. Joaquín mantuvo la mirada fija, con Zubat volando a su lado en trayectorias cortas, inquieto, percibiendo algo que él todavía no terminaba de procesar del todo. Entonces lo vio. La Pokéball apareció en la mano de la figura con naturalidad, sin tensión ni aviso, y fue lanzada con un gesto limpio que no dejaba lugar a dudas. El destello blanco iluminó brevemente la sala antes de revelar al Pokémon. Raticate. Más grande de lo normal, con el cuerpo tenso y los ojos completamente enfocados en el grupo.
Joaquín sintió el cambio de inmediato. Esto ya no era una prueba indirecta. No lo subestimen, dijo rápido, sin apartar la vista. Esto es distinto. Growlithe avanzó un paso mostrando los dientes, Nidoran bajó el cuerpo lista para reaccionar, y Pidgey descendió cerca de Ren, preparado para moverse. Zubat se tensó en el aire. Raticate, impacto frontal. Ordenó la figura. El movimiento fue inmediato. Raticate se lanzó hacia adelante con una velocidad que rompió por completo el ritmo del grupo, obligando a todos a reaccionar en lugar de anticipar. Zubat, arriba. Ordenó Joaquín. El Pokémon reaccionó elevándose, pero Raticate no iba por él. Iba directo al centro. Growlithe, intercepta. Gritó Máximo. El choque fue seco, fuerte, haciendo eco en la estructura. Growlithe logró frenarlo, pero no detenerlo. Solo cambió su velocidad. Nidoran, picotazo al costado. Ordenó a Ico. Nidoran atacó con precisión, pero Raticate giró con una rapidez inesperada y esquivó sin dificultad. Ahí Joaquín lo entendió. No estaba atacando al azar. Estaba leyendo. Ren, muévete. No te quedes atrás. Gritó. Pero Ren dudó. Un segundo. Solo uno. Y fue suficiente. Raticate cambió de dirección con una fluidez brutal, lanzándose directamente hacia él. Pidgey, ataque rápido. Respondió Ren. El Pokémon se lanzó, intentando interceptar, pero llegó tarde. El impacto fue directo. Pidgey salió despedido, cayendo contra el suelo con un chillido breve. Pidgey. Gritó Ren, rompiendo su propia posición. Error. Joaquín lo vio al instante. Se quedó quieto otra vez. No te detengas. Gritó. Pero ya era tarde. Raticate avanzó. Zubat, baja. Cortale el paso. Zubat descendió con rapidez, cruzándose en la trayectoria y logrando desviar el ángulo lo justo, pero esta vez no salió limpio. Raticate respondió. Golpeó. Zubat fue lanzado hacia un lado, perdiendo estabilidad en el aire. Joaquín apretó los dientes. Esto no estaba funcionando. Growlithe, mordisco. Ordenó Máximo. El ataque obligó a Raticate a retroceder por primera vez, y Nidoran aprovechó el momento para entrar mejor, más precisa, atacando en coordinación. Pero aún así, no alcanzaba. Joaquín respiró hondo, observando el ritmo del combate. No era Raticate. Eran ellos. Nos está desarmando, murmuró. Claro, respondió la figura, sin intervenir. Siguen reaccionando. Otra vez lo mismo. Otra vez el mismo problema. Joaquín miró a Zubat, que había recuperado altura pero ya no se movía igual. Estaba desordenado, golpeado. Estamos desfasados. No coordinaban tiempos ni anticipaban los movimientos del rival. Siempre llegaban un instante tarde, reaccionando en lugar de imponerse. Joaquín levantó la vista y, esta vez, no dudó. Entendía el problema y, por primera vez, también tenía una respuesta. Zubat, manténelo en movimiento. No ataques, oblígalo a girar. Zubat reaccionó de inmediato, moviéndose en trayectorias irregulares que rompían la línea de avance de Raticate y lo obligaban a reajustar constantemente su posición, perdiendo ese ritmo agresivo que había impuesto desde el inicio. Joaquín aprovechó ese pequeño desorden sin dejar pasar el momento. Máximo, ahora. Growlithe, ascuas. El ataque salió directo, una ráfaga de fuego que forzó a Raticate a retroceder, no por daño sino por presión. No le estaban ganando, pero empezaban a empujarlo. Aiko, flanco derecho. Nidoran, ahora. Esta vez el ataque sí entró mejor, más limpio, más sincronizado con el resto. No fue un golpe decisivo, pero sí el primero que formaba parte de algo coordinado. Por primera vez desde que había comenzado el enfrentamiento, Raticate se detuvo. Solo un segundo, apenas un ajuste en su postura, pero fue suficiente para marcar la diferencia. Porque ahora el ritmo no lo imponía él. Lo estaban imponiendo ellos. La figura observó en silencio, sin intervenir, y esa leve sonrisa que había mantenido hasta ahora desapareció casi por completo. Mejor, dijo finalmente, aunque su tono dejaba claro que todavía no era suficiente. Joaquín no respondió, pero tampoco relajó la postura. Sabía que no habían ganado nada, apenas habían dejado de perder. Porque ahora entendía lo importante. No era cuestión de fuerza. Era de sincronización. Y si no lograban sostenerla, la próxima vez no iba a ser un simple error. El silencio volvió, pero no era el mismo de antes. Esta vez no había tensión contenida esperando explotar. Había desgaste. Respiraciones pesadas.
Movimientos más lentos. Errores que todavía se sentían en el cuerpo. PJ apenas se mantenía en pie, con las alas temblando después del impacto, mientras Ren lo sostenía con más cuidado del que había mostrado durante el combate. No decía nada, pero su expresión lo decía todo. Zubat volaba más bajo de lo habitual, inestable por momentos, como si cada movimiento le costara un poco más de lo normal. Growlithe seguía firme, pero respiraba más fuerte. Nidoran no se movía mucho, aunque su postura dejaba claro que seguía alerta. Y en el centro de todo eso, Joaquín pensaba. Se quedó en silencio unos segundos, procesando lo que acababa de pasar, mientras Ren murmuraba sin levantar la vista. Fue culpa mía, nadie respondió de inmediato, no porque no quisieran, sino porque había algo de verdad en esas palabras. Aún así, no era toda la verdad. No, dijo Joaquín finalmente, con un tono firme. Fue del grupo. Ren levantó la mirada, sorprendido. Dudaste, continuó, pero nosotros también reaccionamos tarde. No es uno, somos todos. Aiko no intervino, pero tampoco corrigió, y ese silencio de su parte era suficiente para validar lo que acababa de decir. A unos metros, la figura seguía observándolos con la misma calma de siempre, como si todo el combate hubiera sido apenas una etapa más dentro de algo mucho más grande. Eso fue un límite bajo, dijo de repente. La frase cayó pesada. Máximo frunció el ceño, claramente molesto. ¿Bajo? Si ese fuera un entorno real, continuó la figura, sin cambiar el tono, ya tendrían bajas. El silencio que siguió fue más incómodo que cualquiera anterior, porque no sonaba a amenaza, sino a algo peor, una afirmación completamente ilógica. Joaquín apretó los dientes. No había forma de discutirlo. Otra vez, añadió la figura. Ren reaccionó de inmediato. ¿Ahora? Sí. No hubo explicación, ni hizo falta. El mensaje era claro. Esto no había terminado. Joaquín dio un paso al frente, esta vez más firme. Están cansados. Si repetimos igual, vamos a cometer los mismos errores. La figura lo miró en silencio durante unos segundos antes de responder. Entonces no repitan igual. Simple, directo, irritante. Pero tenía razón. Joaquín respiró hondo, bajó la mirada un instante hacia Zubat y luego recorrió al resto del grupo. Fue en ese momento cuando lo entendió de verdad. No podían pelear como si todos estuvieran en condiciones óptimas. Tenían que adaptarse. Cambiamos, dijo finalmente. Aiko giró apenas la cabeza. ¿Cómo? Reducimos presión frontal, respondió sin dudar. Menos choque directo. Máximo arqueó una ceja. Growlithe es nuestra mejor ofensiva. Y también el más expuesto, replicó Joaquín. Si cae, perdemos ritmo. Necesitamos control, no fuerza. Aiko lo evaluó un segundo antes de asentir. Tiene sentido. Ren tragó saliva. ¿Y yo? Joaquín lo miró directamente. Te moves antes de pensar. ¿Qué? No dudas, corrigió. Si te quedas quieto, perdemos. No fue suave, pero era necesario. Ren apretó los labios y terminó asintiendo. La figura observaba todo en silencio, claramente evaluando cada decisión. Bien, dijo finalmente. Levantó la mano otra vez y la Pokéball se abrió. Raticate reapareció, pero esta vez no estaba quieto. Se movía de forma constante, lenta pero controlada, como si ya hubiera entendido al grupo. Joaquín sintió el cambio al instante. Esto no era repetir. Esto era escalar. Ahora. Y el combate volvió a empezar, pero esta vez no reaccionaron igual. Zubat, manténlo en movimiento desde arriba. No lo enfrentes. Zubat obedeció, aunque con menor precisión, obligando a Raticate a girar constantemente. Ren, móvete ya. No esperes. Ren reaccionó mejor, desplazándose antes de que el ataque llegara. Growlithe, presión corta. Entra y salí. Máximo dudó apenas medio segundo, pero ejecutó. Ascuas. El fuego salió directo y, a diferencia de antes, Growlithe retrocedió en lugar de quedarse, rompiendo el patrón anterior. Eso cambió todo. Aiko, ciérralo cuando gire. Nidoran, ahora. El ataque conectó mejor, más limpio y más rápido. Raticate reaccionó, pero ya no con la misma ventaja. Joaquín lo vio claramente. No era control total. Pero sí, orden. Por primera vez desde que todo había empezado. La figura observó en silencio y esta vez asintió levemente. No era aprobación, pero sí reconocimiento de progreso. Y por ahora, eso era suficiente. El ritmo había cambiado.
No era perfecto, ni siquiera era sólido todavía, pero por primera vez el grupo no se sentía completamente superado. Había orden en sus movimientos, una intención clara detrás de cada decisión, y eso se notaba en cómo Raticate ya no avanzaba con la misma libertad que antes. Aún así, no era suficiente. Joaquín lo entendía mientras observaba cada ajuste del Pokémon rival. No estaba perdiendo, pero tampoco estaban ganando. Seguían en ese punto incómodo donde cualquier error podía romper todo de nuevo. No aflojen, dijo en voz baja, más para mantener el enfoque que por necesidad. Zubat volaba arriba, moviéndose con menos precisión que antes pero cumpliendo su función. Obligar a Raticate a girar, a no avanzar en línea recta, a perder ese impulso constante que lo hacía tan peligroso. Abajo, Growlithe y Nidoran alternaban presión sin quedarse demasiado tiempo expuestos, mientras Ren, esta vez, se movía antes de que el peligro llegara. Mejor, pero no suficiente. Joaquín lo entendió al instante, incluso antes de que la figura diera ese pequeño paso hacia un costado, un gesto mínimo que cualquiera podría haber ignorado, pero que para él fue suficiente para encender una alarma. «Cuidado», murmuró. Y entonces lo entendió. Está ajustando. Como si hubiera estado esperando exactamente ese momento, Raticate cambió su forma de moverse. No atacó de frente ni buscó el centro como antes. Retrocedió apenas un paso, casi imperceptible, y luego se lanzó en diagonal, más rápido y preciso que en cualquier intento anterior. «Zubat, arriba. Más alto», ordenó Joaquín. Zubat reaccionó elevándose, pero esta vez Raticate no lo siguió. Ignoró completamente el aire y se mantuvo en tierra, cambiando el foco de su ataque. «Ren, móvete», gritó. Ren reaccionó bien, pero no perfecto. Ese pequeño desfase seguía ahí, ese instante de duda que no terminaba de desaparecer. Raticate no lo golpeó directamente, pero sí lo obligó a moverse mal, a romper su posición, y eso afectó a todo el grupo en cadena. «Máximo, cubrí», ordenó Joaquín. Growlithe entró, pero el timing no fue limpio. El impacto no detuvo a Raticate, apenas lo desvió, lo justo para que cambiara de objetivo sin perder del todo el ritmo. «Aiko. Nidoran, intercepta». El golpe fue mejor, más preciso, pero todavía forzado. No estaban fallando como antes, pero tampoco estaban sincronizados del todo, y Joaquín lo sintió con claridad. Ese desfase seguía ahí. «Otra vez tarde», murmuró. La figura habló sin levantar la voz, como si no hiciera falta. «Siguen pensando en el movimiento actual, no en el siguiente». Joaquín apretó los dientes. Tenía razón, otra vez. Habían mejorado, sí, pero seguían reaccionando en lugar de anticipar, atrapados en el presente del combate, sin lograr leer lo que venía después. Respiró hondo y tomó una decisión. «Entonces cambiamos otra vez». No dudó. «Zubat, deja de rodearlo. Cortale el camino». Zubat dudó apenas un instante, pero obedeció, modificando su trayectoria para adelantarse al movimiento de Raticate en lugar de seguirlo. Ese cambio fue sutil, pero clave. Por primera vez, Raticate tuvo que frenar antes de atacar. Solo un segundo. Pero fue suficiente. «Ahora», gritó Joaquín. «Growlithe, ascuas. Nidoran, ataque lateral». Los movimientos salieron mucho más juntos esta vez, más alineados, más cercanos a lo que necesitaban. El impacto no fue definitivo, pero sí claro. Esta vez no reaccionaron. Se adelantaron. Raticate retrocedió más de lo esperado y, por primera vez en todo el combate, el ritmo dejó de ser suyo. Pasó a ser del grupo. El silencio duró apenas un instante. La figura no se movió, solo observó con atención, evaluando cada detalle, hasta que finalmente levantó la mano. Raticate se detuvo de inmediato, respirando con fuerza pero completamente bajo control. El combate había terminado. «Suficiente», dijo. Nadie se relajó al instante. Tardaron unos segundos en procesarlo. «¿Terminó?», preguntó Ren, todavía tenso. La figura lo miró sin emoción. «Por ahora». Hizo una breve pausa antes de añadir. «No murieron». No sonaba a elogio, pero tampoco era desprecio. Joaquín exhaló lentamente, sintiendo recién ahora el peso real del combate. No habían ganado, pero tampoco habían fallado. Habían llegado. Justo al límite. Y eso, por ahora, había sido suficiente. El silencio que siguió al final del combate no fue inmediato ni limpio. Se fue formando de a poco, como si el cuerpo necesitara unos segundos más para aceptar que realmente había terminado.
El sonido de las respiraciones pesadas, el leve crujir de los pasos al reajustar posiciones y el movimiento irregular de los Pokémon eran lo único que llenaba el espacio. Zubat seguía volando sobre Joaquín, más bajo de lo habitual, con trayectorias menos estables, pero sin perder del todo el control. Cada movimiento mostraba el desgaste acumulado, pero también algo distinto. Ya no reaccionaba por impulso, había intención en su forma de moverse. Abajo, Pidgey permanecía cerca de Ren, todavía recuperándose del golpe anterior, mientras Growlithe y Nidoran mantenían una postura atenta, aunque claramente cansados. Joaquín soltó el aire lentamente, sintiendo el peso del combate asentarse en su cuerpo. No habían ganado, pero tampoco habían fallado, y eso tenía más valor del que parecía en ese momento. Formen, dijo la figura. No alzó la voz, pero no hizo falta. El grupo reaccionó casi por reflejo, reorganizándose frente a él, aunque esta vez el movimiento fue más lento, más pesado, más real. La figura los observó durante varios segundos sin decir nada, recorriendo a cada uno con la mirada como si evaluara algo que iba mucho más allá del simple resultado del combate. Mejoraron, dijo finalmente, pero siguen lejos. No fue una crítica vacía, fue un hecho, y Joaquín lo entendió sin necesidad de responder. El problema no es la fuerza. Nunca lo fue, continuó la figura mientras daba un paso adelante. Es el tiempo. El grupo permaneció en silencio. Reaccionan bien, pero tarde. Ajustan, pero después del error. Y cuando corrigen, ya están en desventaja. Cada palabra caía con precisión, sin exageración ni necesidad de elevar el tono. Hoy no murieron porque esto fue una prueba. Afuera no van a tener esa ventaja. Ren bajó la mirada, Máximo se mantuvo en silencio y Aiko permaneció firme, aunque claramente más atenta que antes. Joaquín, en cambio, no apartó la vista. Entonces, ¿qué falta?, preguntó. No sonó desafiante, sino directo. La figura lo observó un segundo más antes de responder. Lectura y decisión. Joaquín frunció levemente el ceño. ¿No es lo mismo? No. Leer es entender lo que va a pasar. Decidir es actuar antes de que pase. Ese concepto cambió algo en el aire. Joaquín lo procesó rápido. No se trataba solo de reaccionar mejor, sino de adelantarse. Y eso no se entrena en una sola prueba, continuó la figura. Se entrena en situaciones reales. Máximo soltó el aire con una leve risa sin humor. O sea que esto recién empieza. Esto ni siquiera cuenta como misión. La frase cayó pesada, pero nadie la discutió. Van a salir, añadió la figura, pero no como equipo completo. Ren levantó la cabeza. ¿Cómo? Rotaciones. Grupos más pequeños. Menos margen de error. Joaquín sintió que eso encajaba perfectamente con lo que venía pensando. Diferentes situaciones, más presión individual, más riesgo real. Antes de eso, van a volver a la base, continuó la figura. Eso sí fue nuevo. ¿Base?, preguntó Máximo. La figura asintió levemente. Van a entender cómo funciona realmente todo esto. Joaquín no dijo nada, pero su mente ya estaba en movimiento. Puntos, recursos, supervivencia, no era solo pelear, nunca lo había sido. Descansen, dijo finalmente la figura. Salen pronto. No hubo despedida ni más explicaciones. Solo eso. El grupo permaneció en silencio unos segundos antes de empezar a moverse, cada uno procesando lo ocurrido a su manera. Joaquín levantó la vista. Zubat seguía volando sobre él, más estable ahora, como si también hubiera encontrado un ritmo propio después del combate. Bien hecho, murmuró. El Pokémon respondió con un leve chillido. Y por primera vez desde que todo había empezado, Joaquín sintió que no estaba reaccionando. Estaba empezando a entender.